A veces, el secreto más oscuro cambia tu vida para siempre. Hola, me llamo Lucía, tengo 21 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Castilla-La Mancha. Todo lo que voy a contarles parece sacado de una novela, pero es mi verdad, la historia que cambió mi vida en un instante. Vivo con mi madre y su nuevo esposo, Carlos, un hombre de 46 años que no es mi padre biológico, aunque él siempre se comportó como si me conociera desde siempre. Al principio, pensé que era solo cuidado y atención, pero aquella noche, cuando mi madre se fue a visitar a su hermana en Toledo por unos días, todo cambió. Aquella tarde, después de darme una ducha, me puse una camisa de seda larga que apenas cubría mis caderas, sin pensar en nada más. Caminaba hacia mi habitación, segura de que Carlos ya estaría dormido. Pero la puerta se abrió con suavidad, y allí estaba él, en el umbral. Su mirada, intensa y penetrante, recorrió mi cuerpo de arriba abajo, y por un momento quedó inmóvil. «¿No tienes miedo de resfriarte así?», me dijo con una sonrisa ladeada, pero había algo oscuro en su voz, un tono bajo y ronco que me erizó la piel. Encogí los hombros, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Hace calor aquí», respondí sin moverme. Él se acercó despacio, y pude oler su perfume, una mezcla de madera y especias muy varonil. «Aún así, ponte algo. No quiero que pierdas el juicio», murmuró con una voz apenas audible. Sonreí, sin apartar la mirada, y le pregunté, «¿En qué estabas pensando?». No respondió, solo me miró de una forma que nadie jamás lo había hecho, y dijo, «Pensaba que solo habías crecido, pero veo que eres peligrosa». Dio media vuelta y se fue, dejando la puerta entreabierta y mi corazón latiendo a 1000 por hora. Me quedé paralizada unos segundos, escuchando el silencio que ahora parecía ensordecedor. Sentí una mezcla de miedo y una extraña excitación, como si hubiese cruzado una línea invisible de la que ya no podía retroceder. Cerré la puerta, pero no del todo, igual que él, y me metí en la cama. La camisa de seda se pegaba a mi piel húmeda, y el fresco de mi cabello mojado acariciaba mi cuello. Intenté dormir, pero solo podía pensar en él, en sus ojos, en su voz, en esa palabra, peligrosa. Al día siguiente, Carlos actuó como si nada hubiera pasado. Me ofreció una taza de café con una sonrisa tranquila y comentó, «Te acostaste tarde anoche». Lo miré por encima de la taza y pregunté, «¿Cómo lo sabes?». Se encogió de hombros y dijo, «¿La puerta chirrió, o la dejaste abierta a propósito?». Casi me atraganto. Se levantó, se acercó, se inclinó y susurró al oído, «Si esto es un juego, te aviso que yo también sé jugar». En ese instante supe que habíamos empezado una partida de la que ninguno de los dos saldría igual. Y así comenzó todo. Desde aquel momento, cada día se sentía como una danza peligrosa entre nosotros, una coreografía de miradas y toques que se rozaban con la sutileza de dos depredadores acechándose antes de la batalla. Carlos se acercaba demasiado, rozaba mi mano cuando pasaba a mi lado, y sus ojos permanecían fijos en mí un instante más de lo habitual, como si quisiera leer cada pensamiento oculto en mi mente. Yo fingía tranquilidad, pero por dentro todo ardía, un fuego que no podía controlar ni apagar. Esa misma noche decidí ponerme de nuevo la camisa de seda. Me la puse con cierta intención, sabiendo que él la había notado, que aquella prenda era como un imán para su atención. Bajé a la cocina en busca de un poco de agua, y lo encontré sentado en la mesa, absorto leyendo algo en su portátil. Alzó la mirada y sus ojos recorrieron mis piernas, deteniéndose en el lugar donde la tela de la camisa se separaba ligeramente sobre mi muslo. «Otra vez con esa camisa», dijo con voz calmada, pero con una tensión apenas disimulada en el tono. Me acerqué y apoyé los codos en la mesa, con una sonrisa que pretendía ser casual. «Es cómoda», respondí sin más. Él cerró el portátil lentamente y me miró directo a los ojos. «¿O te molesta?», preguntó con una mezcla de desafío y curiosidad. Negué con la cabeza y él añadió casi en un susurro, «No, no molesta. Al contrario, distrae». De repente, se levantó con una lentitud calculada, sin apartar la mirada, y pasó rozando mi hombro mientras se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, me lanzó una última frase por encima del hombro, «Sabes perfectamente lo que haces, Lucía». Se fue, dejándome allí con el corazón acelerado y una corriente eléctrica recorriendo mi piel.
Me quedé en la cocina, sintiendo como el aire parecía vibrar con la tensión entre nosotros. Por primera vez, deseé que volviera, que cruzara la puerta otra vez solo para sentir esa mezcla de miedo y deseo que ahora me consumía. Esperé, con la camisa pegada al cuerpo y la respiración contenida, hasta que la luz de su habitación se apagó. Solo entonces me fui silenciosamente a mi cuarto, incapaz de dormir, con la cabeza llena de sus palabras y su mirada. La camisa de seda se había convertido en algo más que una prenda. Era como una armadura y una tentación al mismo tiempo. Me la puse cada noche, esperando ese instante en que él apareciera, y cada vez que lo hacía, el mundo parecía detenerse, como si entre nosotros existiera un código secreto que solo nosotros entendíamos. Aquella noche, casi a medianoche, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió con un crujido leve, pero no entró. Solo pasó, o al menos eso parecía. Me armé de valor, abrí la puerta y asomé la cabeza. Allí estaba, de espaldas, junto a la ventana, vestido con unos pantalones deportivos oscuros y una camiseta sencilla. No se volvió, pero su voz rompió el silencio. ¿Quieres agua, o has vuelto a venir por la camisa? Di un paso adelante, y con un leve temblor, respondí sin pensar, ¿y si sí? Se giró lentamente, y sus ojos se oscurecieron. Entonces dijo con una voz baja, casi un susurro, entonces pasa. La puerta está abierta. Y con esa invitación silenciosa, crucé el umbral de una noche que cambiaría todo para siempre. Entré en la habitación con el corazón latiendo desbocado, sintiendo cada paso como un eco que retumbaba en mis oídos. Él estaba de espaldas, apoyado en el escritorio, con una postura relajada pero llena de una energía contenida que me hacía temblar. Cerré la puerta con cuidado, casi sin hacer ruido, y el clic resonó como un disparo en la quietud. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que me envolvía, y me acerqué sin poder detenerme. Carlos se giró despacio, y por primera vez vi la intensidad en su mirada sin ningún velo. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y algo inexplicable, como si guardara un secreto profundo que solo yo podía descubrir. Ya no puedo fingir que no te veo, murmuró con voz ronca, acercándose a mí. Ni que no quiero. Sentí como su aliento rozaba mi piel, y un calor inesperado me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies. Sin pensar, me acerqué también y susurré, no tienes que hacerlo. Pero sus manos ya estaban sobre mis caderas, firmes y suaves a la vez. Mi respiración se aceleró, y la camisa de seda comenzó a deslizarse lentamente por mis hombros, cayendo en pliegues delicados a mis brazos. Cada movimiento era lento, medido, como si estuviéramos ensayando un ritual secreto que solo nosotros conocíamos. Él me miraba con una mezcla de admiración y hambre contenida, y yo me sentía vulnerable pero invencible al mismo tiempo. Era como si todo lo que habíamos reprimido hasta ese momento estallara en un solo instante. Su mano subió por mi espalda, rozando la piel desnuda bajo la camisa, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Me aferré a él, temblando, mientras sus labios encontraban los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. La camisa resbaló por completo, y quedé envuelta solo en mis pensamientos y en su presencia, que me dominaba y me protegía a la vez. Cada caricia, cada suspiro, era un descubrimiento, un territorio nuevo que explorábamos con cautela y deseo. No era solo un encuentro físico, era como si nuestras almas se reconocieran en esa danza silenciosa. Cuando finalmente nos detuvimos, el silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era incómodo. Era un espacio sagrado, lleno de promesas no dichas y de una conexión que superaba cualquier explicación lógica. Me quedé recostada en su pecho, escuchando el latido de su corazón, y pensé que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. El amanecer llegó silencioso, y aunque la luz se colaba tímidamente por la ventana, parecía temer perturbar la intimidad que habíamos creado. Me desperté antes que él, observándolo dormir con una expresión relajada, tan diferente del hombre serio y distante que conocía durante el día. Me levanté con cuidado, me puse la camisa de seda, que ahora parecía más un símbolo que una prenda, y salí a la cocina en busca de un poco de agua. Carlos apareció detrás de mí en segundos, con el cabello despeinado y una sonrisa traviesa. Me abrazó por la cintura y susurró al oído, ahora eres mi secreto. Sentí un escalofrío agradable recorrer mi espalda y sonreí, sabiendo que,
aunque el mundo no lo supiera, algo entre nosotros había cambiado para siempre. Esa mañana, mientras desayunábamos en silencio, nuestras miradas hablaban por nosotros. Cada roce, cada pequeño gesto confirmaba que aquella noche no había sido un error, sino el comienzo de algo que ni siquiera podíamos nombrar aún. Y aunque el miedo seguía ahí, una parte de mí estaba lista para enfrentarlo, porque por primera vez sentí que no estaba sola. Aquella mañana en la cocina, el aire estaba cargado de una energía nueva, una combinación extraña de complicidad y peligro que hacía que cada pequeño gesto pareciera un secreto compartido solo entre nosotros. Carlos me sirvió café con una sonrisa tranquila, como si nada hubiera pasado, pero en sus ojos brillaba una chispa que me mantenía alerta. «Te acostaste tarde anoche», dijo sin levantar la voz. Lo miré de reojo y respondí con una sonrisa leve, «¿Y tú cómo lo sabes?». Se encogió de hombros y con un gesto casi imperceptible añadió, «¿La puerta crujió, o la dejaste abierta a propósito?». Mi corazón dio un vuelco. No sabía si sentir miedo o emoción. Él se acercó lentamente, tomó mi mano y susurró al oído, «Si esto es un juego, ten cuidado, porque yo también sé jugar». En ese instante supe que estábamos atrapados en una partida peligrosa, una danza de miradas y silencios que no podía ni quería detener. El resto del día transcurrió como en un sueño febril. Ambos evitábamos hablar directamente sobre lo que había ocurrido, pero la tensión no nos dejaba en paz. Carlos se movía cerca de mí, rozando mi brazo, dejando que su calor se filtrara bajo mi piel. Yo fingía indiferencia, pero cada contacto me hacía vibrar por dentro. Sentía que caminábamos al borde de un abismo, y el vértigo era imposible de ignorar. Al caer la noche, tomé la decisión de ponerme de nuevo la camisa de seda. Esta vez, no solo por comodidad, sino como una declaración silenciosa. Bajé a la cocina buscando agua y lo encontré sentado, leyendo en su portátil. Al levantar la vista, sus ojos recorrieron mi cuerpo con una intensidad que me hizo sonrojar. «Otra vez con esa camisa», murmuró con voz calmada pero cargada de tensión. Me acerqué, apoyé los codos en la mesa y respondí con una sonrisa, «Es cómoda». Él cerró el portátil y me miró fijamente. «¿O te molesta?», preguntó con un dejo de desafío. Negué con la cabeza, y susurró, «No, no molesta. Al contrario, distrae». Luego se levantó lentamente, pasando junto a mí, rozando apenas mi hombro. Al llegar a la puerta, lanzó por encima del hombro, «Sabes perfectamente lo que haces, Lucía». Quedé allí, paralizada, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho y una corriente eléctrica recorriendo mi piel. Por primera vez, deseé que regresara, que cruzara de nuevo la puerta para sentir esa mezcla de miedo y deseo que nos consumía a ambos. Esperé hasta que la luz de su habitación se apagó y, solo entonces, me deslicé en silencio hasta mi cama, incapaz de dormir, con la camisa pegada a mi cuerpo y la cabeza llena de sus palabras. La noche avanzaba y mi mente no encontraba descanso. Cerca de la medianoche, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió con un crujido leve, pero no entró. Solo pasó, o al menos eso parecía. Tomé aire, abrí la puerta y asomé la cabeza. Allí estaba, de espaldas junto a la ventana, vestido con pantalones deportivos oscuros y una camiseta sencilla. No se volvió, pero su voz rompió el silencio. «¿Quieres agua, o has vuelto a venir por la camisa?». Di un paso adelante, con el corazón acelerado. «¿Y si sí?», respondí sin pensarlo. Se giró lentamente, sus ojos se oscurecieron, y dijo con voz baja, «Entonces pasa. La puerta está abierta». Sin más, crucé el umbral de una noche que cambiaría todo para siempre. Entrar en aquella habitación fue como adentrarme en un territorio desconocido, donde cada paso que daba era un desafío y una promesa al mismo tiempo. Carlos estaba de espaldas, apoyado en el escritorio, con una postura relajada pero cargada de una tensión que se podía cortar con un suspiro. Cerré la puerta con cuidado, el sonido del pestillo resonó en la habitación y ese pequeño ruido pareció sellar un pacto invisible entre nosotros. El aire se volvió denso, casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido para dejarnos solos en ese instante. Él se giró lentamente hacia mí, y por primera vez pude ver la intensidad de sus ojos sin ninguna barrera. Eran profundos, oscuros, llenos de deseo y algo más,
como un fuego que quemaba pero también iluminaba. Ya no puedo fingir que no te veo ni que no quiero, susurró con voz ronca, acercándose con un paso firme. Su aliento rozó mi piel y un escalofrío recorrió mi cuerpo desde la nuca hasta la punta de los dedos. Estaba atrapada en esa mirada, en ese momento suspendido entre la realidad y un sueño. Sin pensar, di un paso adelante y le susurré al oído, no tienes que hacerlo. Pero sus manos ya estaban en mis caderas, fuertes pero suaves, sujetándome como si temiera que pudiera desaparecer. Mi respiración se aceleró y sentí como la camisa de seda comenzaba a deslizarse lentamente por mis hombros, cayendo en pliegues delicados sobre mis brazos. Cada movimiento era lento, medido, como si estuviéramos ensayando un ritual secreto que solo nosotros comprendíamos. Me miraba con una mezcla de admiración y hambre contenida, y yo me sentía vulnerable pero al mismo tiempo invencible. Era como si todo lo reprimido hasta ese momento estallara en un solo instante, liberando una tormenta de emociones y sensaciones. Su mano subió por mi espalda, acariciando la piel desnuda bajo la camisa, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Me aferré a él, temblando, mientras sus labios se encontraban con los míos, con una urgencia que me dejó sin aliento. La camisa cayó por completo y quedé envuelta solo en su presencia y en mis pensamientos. Cada caricia, cada suspiro, era un descubrimiento, un territorio nuevo que explorábamos con cautela y deseo. No era solo un encuentro físico, era como si nuestras almas se reconocieran en esa danza silenciosa. El tiempo perdió sentido y solo existíamos nosotros, en esa habitación pequeña y cargada de secretos. Cuando finalmente nos detuvimos, el silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez no era incómodo. Era un refugio sagrado, lleno de promesas no dichas y de una conexión que superaba cualquier explicación. Me quedé recostada en su pecho, escuchando el latido de su corazón y pensando que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. El amanecer llegó silencioso, y aunque la luz se colaba tímidamente por la ventana, parecía temer perturbar la intimidad que habíamos creado. Me desperté antes que él, observándolo dormir con una expresión relajada, tan diferente del hombre serio y distante que conocía durante el día. Me levanté con cuidado, me puse la camisa de seda, que ahora parecía más un símbolo que una prenda, y salí a la cocina en busca de un poco de agua. Carlos apareció detrás de mí en segundos, con el cabello despeinado y una sonrisa traviesa. Me abrazó por la cintura y susurró al oído, ahora eres mi secreto. Sentí un escalofrío agradable recorrer mi espalda y sonreí, sabiendo que, aunque el mundo no lo supiera, algo entre nosotros había cambiado para siempre. Esa mañana, mientras desayunábamos en silencio, nuestras miradas hablaban por nosotros. Cada roce, cada pequeño gesto confirmaba que aquella noche no había sido un error, sino el comienzo de algo que ni siquiera podíamos nombrar aún. Y aunque el miedo seguía ahí, una parte de mí estaba lista para enfrentarlo, porque por primera vez sentí que no estaba sola. Todavía no podía creer que todo aquello estuviera sucediendo. La intensidad de aquella noche, la electricidad en cada mirada, el roce inesperado de sus manos, todo parecía sacado de un sueño del que no quería despertar. Pero lo más aterrador era que no podía hacerlo. No podía retroceder ni fingir que nada había pasado. Algo dentro de mí había cambiado para siempre y no sabía si eso era bueno o malo. Pensaba en cómo todo pudo haber sido distinto, como tal vez habría sido más sencillo mantener las cosas en su lugar, seguir con la rutina de mi vida en Almagro, con mi madre y Carlos actuando como una familia común y corriente. Pero no. Él había cruzado esa línea invisible, y yo con él. Ya no éramos solo madre, hijastra y padrastro, éramos dos personas atrapadas en un juego peligroso del que no sabía si saldríamos indemnes. Recordaba cada palabra que había pronunciado, cada gesto, cada suspiro. ¿Cómo podía alguien tan cercano a mí, alguien que debía ser como un padre, despertar en mis sensaciones tan contradictorias? Me sentía confundida, culpable, pero también extrañamente viva, como si por primera vez en mucho tiempo tuviera el control de mi destino, aunque fuera un control peligroso. Imaginaba mil escenarios en mi cabeza, ¿y si le hubiera dicho que se detuviera? ¿Y si hubiera cerrado la puerta y me hubiera ido a dormir? ¿Hubiéramos seguido siendo solo una familia disfuncional, con secretos ocultos tras sonrisas falsas? Pero no fue así. Él no se detuvo, y yo tampoco. Pensaba en la manera en que él me miraba,
como si yo fuera algo frágil y a la vez irresistible, una contradicción que lo volvía loco. Y en cómo yo me sentía absorbida por esa mirada, como si fuera una especie de imán del que no podía separarme. ¿Era amor? ¿Era deseo? ¿O simplemente una mezcla confusa de ambas cosas envuelta en peligro y misterio? A veces, me preguntaba si todo aquello no era una locura, un error que pagaría caro. Pero otras veces, una voz dentro de mí susurraba que tal vez era justo lo que necesitaba, que a veces había que romper las reglas para descubrir quién realmente somos. Y mientras esas ideas giraban sin descanso en mi cabeza, su recuerdo era tan vívido que podía sentir su aliento en mi cuello, sus manos en mi piel, y eso me hacía temblar y soñar a la vez. Sabía que nada volvería a ser igual, que aquella noche había marcado un antes y un después, y que, aunque quisiera, ya no podría escapar del juego que habíamos comenzado juntos. Un juego peligroso, sí, pero también lleno de una intensidad que me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. Y así, atrapada entre el miedo y el deseo, la culpa y la esperanza, me preparaba para lo que vendría, sin saber que lo que parecía el fin de todo, era solo el principio de una historia mucho más compleja y profunda. Una historia en la que nada sería tan sencillo como parecía y donde cada paso que diéramos pondría a prueba no solo nuestro amor, sino también nuestra propia identidad. La rutina de los días siguientes se convirtió en una tensión constante, una cuerda floja en la que ambos caminábamos sin red. Pensé que ya lo había visto todo, que conocía cada gesto y cada palabra de Carlos, pero entonces llegó el giro inesperado que me dejó sin aliento y cambió por completo el juego en el que estábamos atrapados. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Almagro, recibí un mensaje en el móvil que me heló la sangre. Era un número desconocido, pero el texto era claro y directo: sé lo que pasa entre tú y Carlos. Ten cuidado. Mi corazón se aceleró y una oleada de miedo me invadió. ¿Quién podía saberlo? ¿Había alguien más observado nuestra relación secreta? ¿O era simplemente una amenaza vacía? Decidí no decir nada a Carlos, no aún. No quería que pensara que alguien nos estaba vigilando o, peor aún, que yo me sentía vulnerable. Pero esa noche, mientras cenábamos en silencio, noté que él también parecía nervioso, como si algo lo estuviera presionando desde afuera. Su mirada se volvió más oscura, más intensa, y cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía que guardaba un secreto que no estaba listo para compartir. Los días pasaron con esa sombra sobre nosotros, una tensión que se filtraba en cada conversación, en cada silencio incómodo. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la verdad estalló de la forma más inesperada. Una noche, mientras estaba en su taller arreglando una vieja embarcación, Carlos recibió una llamada. Su rostro cambió por completo. Se tornó serio, casi duro, y después de colgar, me miró con una mezcla de decisión y miedo. Lucía, necesito contarte algo, empezó, su voz apenas un susurro. Hay cosas de mi pasado que no he querido compartir, pero ahora ya no puedo ocultarlas. Esto va más allá de lo que somos tú y yo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué secretos guardaba Carlos? ¿Qué sombras se escondían detrás de esa fachada tranquila y segura? Me senté frente a él, dispuesta a escuchar, aunque sabía que lo que viniera podría cambiarlo todo. Y entonces, comenzó a relatarme cosas que jamás habría imaginado, antiguas relaciones, promesas rotas, decisiones difíciles y una vida que no era tan perfecta ni sencilla como parecía. Pero había un detalle que me heló la sangre. Alguien del pasado de Carlos sabía de nuestra relación y estaba dispuesto a usarlo en nuestra contra. La revelación me dejó sin palabras. ¿Cómo íbamos a enfrentar algo así? ¿Seríamos capaces de mantener nuestra historia en secreto cuando el peligro acechaba tan cerca? Y, lo más importante, ¿podría confiar en Carlos completamente cuando su pasado parecía más oscuro y complicado de lo que jamás sospeché? Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, supe que la historia que creía tener bajo control estaba a punto de convertirse en una batalla mucho más intensa y peligrosa. Y en el fondo, una voz me decía que, después de todo, esta era solo la primera de muchas pruebas que nos esperaba. La noche se volvió un torbellino de emociones y secretos que amenazaban con devorarnos. Después de aquella confesión, sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, que el mundo que había construido con Carlos estaba a punto de desmoronarse en 1000 pedazos. Pero no había vuelta atrás, debía enfrentar la verdad,
por dolorosa que fuera, y decidir si el amor que sentíamos era lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta. Carlos me contó detalles que me dejaron helada. Un antiguo amor, una enemistad profunda y oscura, y lo peor, alguien que conocía nuestra relación, alguien que no dudaría en destruirnos si se lo permitíamos. Sus palabras eran un susurro cargado de miedo y determinación, un aviso claro de que lo que nos unía estaba en peligro. Pasamos días y noches planeando cómo protegernos, cómo mantener nuestra historia en secreto sin que nadie pudiera usarla en nuestra contra. Cada mirada, cada gesto, se volvió una señal de alerta. La tensión se hacía insoportable, pero también nos acercaba más, como si el peligro nos hubiera forzado a construir un escudo invisible entre nosotros. Una noche, mientras caminábamos por las calles empedradas de Almagro, él me tomó la mano con una fuerza inesperada y murmuró: «No permitiré que nadie nos separe, Lucía. No importa lo que venga, lucharemos juntos». Sentí sus dedos entrelazados con los míos y por un instante, el miedo se disipó, reemplazado por una esperanza frágil pero real. Sin embargo, la amenaza se acercaba. Recibí otro mensaje, esta vez con una advertencia más explícita: «Cuidado con quien confías. No todos los secretos permanecen ocultos». Mi corazón se aceleró y miré a Carlos, buscando en sus ojos una promesa de protección y verdad. Él me abrazó con fuerza y susurró: «No estás sola. Nunca lo estarás». Pero en su mirada vi también la sombra del miedo, la lucha interna entre protegernos y la inevitable verdad que nos esperaba. Aquella noche, mientras la luna iluminaba tenuemente nuestra habitación, sentí que estábamos al borde de un precipicio. Un paso en falso podría destruirlo todo. Y aunque el amor que nos unía era fuerte, también sabía que la batalla que se avecinaba sería la prueba más dura de nuestras vidas. Me acurruqué junto a él, intentando calmar el torbellino de emociones que me consumía. En el fondo, una pregunta ardía sin respuesta: ¿seríamos capaces de sobrevivir a la tormenta? ¿O este amor secreto sería nuestra perdición? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual. Nuestra historia había cambiado para siempre. La tensión entre nosotros alcanzó un punto insoportable, como si estuviéramos atrapados en un fuego cruzado entre el deseo y el miedo, la pasión y la amenaza. Cada instante se sentía como una explosión contenida, una batalla silenciosa que podía estallar en cualquier momento y arrasar con todo. La intensidad de lo que vivíamos superaba cualquier límite imaginable, y yo me sentía desgarrada entre la necesidad de proteger ese amor y el terror a lo que podía venir. Las calles de Almagro, que antes parecían un refugio tranquilo, ahora se transformaban en un laberinto lleno de sombras. Cada mirada ajena se convertía en una sospecha, cada susurro en un aviso oculto. Carlos y yo caminábamos juntos, pero al mismo tiempo cada uno luchaba con sus propios demonios, con fantasmas del pasado que amenazaban con devorarnos. Sus manos, que antes me rozaban con ternura, ahora apretaban con fuerza mi cintura como si quisieran anclarse a mí para no perderse en la tormenta. Sus ojos, que me habían regalado promesas de futuro, ahora brillaban con una mezcla de furia y desesperación, como si supieran que el peligro estaba más cerca de lo que queríamos admitir. La noche se convirtió en cómplice de nuestro secreto, pero también en testigo de nuestra vulnerabilidad. En la oscuridad, nuestras voces se mezclaban en susurros cargados de miedo y pasión, mientras luchábamos por mantenernos unidos en medio del caos que nos rodeaba. Sentía como la tensión se acumulaba en cada rincón de nuestro pequeño mundo, como una bomba de relojería a punto de estallar. Y en el silencio entre nosotros, una palabra no dicha flotaba en el aire: ¿hasta cuándo podríamos sostener esta mentira, esta realidad a medias que nos consumía? La intensidad de aquella situación era tan abrumadora que parecía transformar cada instante en una eternidad. Cada roce, cada mirada, cada suspiro se convertía en el preludio de un desenlace inevitable, como si estuviéramos viviendo una película en la que el final estaba escrito pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En ese torbellino de emociones extremas, me di cuenta de que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una vorágine que nos desbordaba, que nos arrastraba hacia un destino incierto pero irrevocable. Y aunque el miedo nos paralizaba, también nos hacía más fuertes, más decididos a enfrentarlo todo juntos. Aquella noche, mientras el viento susurraba entre las calles antiguas, supe que estábamos viviendo el capítulo más intenso de nuestra historia.
Un capítulo que marcaría nuestras vidas para siempre, un capítulo en el que el amor y la oscuridad se entrelazaban en una danza peligrosa y embriagadora. Y yo estaba dispuesta a seguir bailando, aunque el final fuera incierto y aterrador. El amanecer apenas comenzaba a teñir de naranja las callejuelas de Almagro cuando sentí que todo estaba a punto de estallar. La tensión que nos había acompañado durante semanas llegó a un clímax insoportable, como una tormenta que ruge sin avisar y promete arrasar con todo a su paso. Carlos y yo nos mirábamos en silencio, conscientes de que el momento decisivo había llegado, pero sin saber quién daría el primer paso ni qué consecuencias traerían nuestras acciones. Sus manos temblaban ligeramente al tomar las mías, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de determinación y miedo que me dejó sin aliento. Lucía, susurró, hoy termina todo. No puedo seguir viviendo en esta mentira, ni tú tampoco. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta, pero también una extraña sensación de liberación, como si después de tanto peso, el final fuera la única salida posible. Pero justo cuando pensábamos que la verdad saldría a la luz para poner fin a nuestro secreto, la puerta se abrió de golpe y la penumbra de la habitación se llenó de una figura inesperada. Era mi madre. Su mirada era una mezcla de dolor, furia y sorpresa, y por un instante el tiempo pareció detenerse. La mujer que creía conocer, la que había confiado en nosotros, estaba ahora frente a nosotros, y nada volvería a ser igual. El silencio se hizo insoportable, roto solo por el latido frenético de mi corazón. Carlos apretó mi mano con fuerza y susurró, ahora no hay vuelta atrás. Mi madre nos miró a ambos, su voz temblaba, pero había una firmeza que no había visto antes. Quiero saber toda la verdad, dijo, y no me iré hasta que la escuche. En ese instante sentí que el mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Nuestra historia, que había comenzado como un secreto prohibido y peligroso, se convertía en un desafío abierto, una batalla en la que tendríamos que luchar no solo por nuestro amor, sino por nuestra libertad y nuestra identidad. Mientras mis ojos se llenaban de lágrimas y Carlos me abrazaba con una fuerza protectora, supe que aquella noche marcaría el fin de una era y el comienzo de otra. Una era en la que tendríamos que enfrentarnos a la verdad sin miedo, con la valentía de quienes han amado más allá de las reglas y los límites. Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mirada fija en el futuro incierto, me preparé para contar nuestra historia, para enfrentar el juicio de quienes nos rodeaban, y para luchar por el amor que había nacido en medio del silencio y la sombra. Porque a veces, para ser libres, hay que romper todas las cadenas. Y yo estaba dispuesta a hacerlo, aunque el precio fuera más alto de lo que jamás imaginé. Nuestra historia apenas comenzaba.